Ya. Entonces, siendo las 11:50, vamos a empezar con esta ya penúltima clase de fisiopatología y hoy día nos toca ver lo que es el síndrome obstructivo. ¿Ok? Bueno, síndrome respiratorio obstructivo, básicamente. Recuerden que si tienen alguna pregunta, sería mejor que me interrumpan antes de que estén levantando la manito porque como que no estoy muy atenta al chat o así, ya. ¿Ok? Entonces empecemos. Básicamente, el síndrome obstructivo se hace referencia a una disminución del diámetro interno de nuestro árbol bronquial. O sea, nosotros tenemos un bronquio que es, por ejemplo, de este diámetro. Cuando este se va disminuyendo, lo que vamos a sentir nosotros es o una sibilancia, que son como silbidos, o vamos a empezar a sentir disnea o dificultad respiratoria. ¿Ya? Entonces, un síndrome obstructivo puede presentarse como un episodio único, que me pasó una sola vez, pero lo más normal o generalmente se va a presentar como episodios que tienen una duración variable y que ¿ok? Entonces, la presentación de más de 3 episodios de un síndrome bronquial obstructivo ya nos va a decir, así aquí, más de 3 episodios, ya lo voy a llamar como un síndrome bronquial obstructivo recidivante, ¿ok? Más de 3 ya es recidivante. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que yo tenga un síndrome obstructivo? Estos factores pueden ser exógenos o pueden ser endógenos. Exógenos, podemos ver las infecciones virales, por ejemplo, cuando hay cambio de clima, podemos enfermarnos de influenza, para influenza. También es muy común ver este síndrome obstructivo en pacientes que tienen un nivel sociocultural bajo, pacientes que viven en hacinamiento, en los barrios más pobres, en los cerros, en las invasiones. Entonces, estos pacientes normalmente suelen tener estas enfermedades. Que viven en su domicilio. Por ejemplo, sus familiares fuman. Entonces, este humo me puede generar un síndrome obstructivo. En el caso de los factores endógenos, el hecho de ser hombre también es un factor de riesgo. El hecho de tener hiperreactividad, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos asma, nacer prematuro o tener antecedentes de atopías como el asma o dermatitis atópica, por ejemplo. Entonces, la fisiopatología de un síndrome obstructivo es bastante sencilla, como ven acá. Básicamente todo está resumido en este cuadrito. Entonces, como ya les mencioné, esta obstrucción puede ser de causa infecciosa o de causa no infecciosa y se va a ver evidenciada como tos, secreciones, sibilancias o tirajes. Tirajes es cuando el paciente lo ves como que casi encorvado a veces y respira con tanta dificultad que se le empieza a notar las tiras de las costillas. A eso se le llama tiraje. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos de este síndrome determinan la reducción del diámetro. Y estos van a ser, por ejemplo, el hecho de tener un edema. Un edema puede ser causado por una inflamación de la vía aérea. Entonces, me da, por ejemplo, el virus de la influenza. Eso me va a generar edema o inflamación en la vía aérea y eso me va a generar una disminución del diámetro de la vía aérea. Entonces, básicamente, estos son los factores que me van a causar esta disminución del diámetro. El edema, un broncoespasmo, que vendría a ser lo que es la contracción del músculo liso, o sea, un espasmo, crisis asmáticas. También la hipersecreción. Vamos a ver más adelante que por el hecho de tener inflamadas las vías aéreas, podemos activar estas células productoras de mucosa y tener una hipersecreción de moco y estos mocos taponar estas vías aéreas y también pues generar una disminución del diámetro. Y bueno, anatómicamente el hecho de tener una vía aérea estrecha también puede ser un factor de riesgo. Entonces, todos estos mecanismos o factores lo que van a hacer es generar un grado de obstrucción a nivel bronquial y esto a la vez me va a dar una dificultad respiratoria. Es que no se trata a tiempo en una insuficiencia respiratoria, pero nosotros hay que ver que cuando ya el paciente está en insuficiencia, ya no vamos a escuchar las sibilancias, porque ya como que el paciente ya se le cerró la vía, entonces ya las sibilancias ya no se escuchan. Entonces, básicamente esa es la fisiopatología, mecanismos, obstrucción, dificultad respiratoria y se desencadena una insuficiencia, si es que no se trata a tiempo. ¿Ok?
Aquí vemos algunos ejemplos importantes de qué cosas me pueden causar un síndrome obstructivo. Hoy día básicamente lo que vamos a hablar es de las sibilancias, pero en el asma y bueno, acá no sale, pero el EPOC, ¿ok? Esas son las dos cosas que vi en su sílabo que les van a tomar. Y bueno, el EPOC me puede causar tos y también disnea, entonces ya, EPOC y asma. Entonces, empezando con el asma, ya así más a profundidad. eh, Lo que tienen que tener en cuenta es que el asma va a ser una enfermedad inflamatoria crónica. Eso es como una palabra clave, ¿ok? Es crónica y es, ay, de otro color, y es inflamatoria. Esas son dos cosas muy importantes. Y otra cosa es que es causado también mayormente en la infancia. Si no me equivoco, más o menos creo que era el 20%. O sea, no es muy común tampoco que los pacientes tengan asma, pero los que tienen, casi el 20%, o sea, la mayoría de los que están son niños. Porque normalmente se ve que cuando ya el paciente madura, crece, este asma suele eliminarse muchas veces por completo. Entonces, aunque no se conoce muy bien las manifestaciones, perdón, aunque sí se conocen muy bien las manifestaciones clínicas del paciente, porque es muy fácil detectar un paciente asmática. Normalmente, hasta ahora no se conoce exactamente cuál es la causa de la aparición de, del asma en una persona en concreto. ¿Ok? Entonces, lo que hasta ahora se sabe es que existe una predisposición genética. ¿Ok? Una predisposición genética en la que ciertos factores ambientales van a influir en esta persona que ya está predispuesta y van a empezar a poner en marcha un proceso inflamatorio, en donde vamos a tener gran número de células y mediadores inflamatorios, como los famosos eosinófilos, mastocitos, macrófagos y linfocitos T. Entonces, esto es muy importante. No se olviden. Otra cosa también, creo que no lo puse acá. Ah, no, sí, está más adelante. Ya, entonces más adelante lo explico. Entonces, básicamente, desde un punto de vista fisiopatológico, lo que vamos a ver es que el asma se caracteriza por la inflamación. Como les repito, asma es igual a inflamación. Eso sí, no se olviden. Es una hiperrespuesta, eso también es muy importante. Hiperrespuesta a una gran variedad de estímulos y obstrucción bronquial de tipo reversible. Y eso también es muy importante, porque luego vamos a ver que el EPOC es una obstrucción bronquial, pero irreversible. ¿Ok? Entonces, de esta forma lo podemos diferenciar, por ejemplo. Entonces, como es una enfermedad inflamatoria crónica, esta inflamación va a producir un aumento de la hiperrespuesta bronquial, que va a producir episodios recurrentes de sibilancias, de opresión del tórax, dificultad respiratoria, incluso tos también. Particularmente, lo más característico es la tos en la noche o la tos al amanecer. No olvidar, y acá le subrayé por eso, que la tos es el síntoma más frecuente del asma. ¿Ok? Puede ser seca. Y muchas veces, bueno, en muy pocas ocasiones puedes ver pacientes con tos productiva que se puede acompañar de una expectoración, pero normalmente los asmáticos tienen tos seca. Puede aparecer espontáneamente o puede ser provocada porque el paciente ha hecho ejercicio, por ejemplo, ha estado llorando, ha estado riéndose. Entonces, en estos casos en el que haciendo un esfuerzo, por así decirlo, riendo, entonces, corriendo. Entonces, esto puede desencadenar esta tos en el paciente. Y no se olviden que es a predominio nocturno, ¿ok? Predominio nocturno, o más o menos cuando ya empieza la última hora de la tarde, por ejemplo, a las 6 de la tarde, ya empieza a tener estas características, ¿no? Ese es el paciente asmático característico. Em, en cuanto a la expectoración, como les dije, no es muy común, pero cuando la vemos puede ser blanquecina, un poquito espumosa, como combinada con la saliva.
No es como una infección bacteriana que puede ser amarilla, verdosa, no, es más blanquecina. En cuanto a las sibilancias, que es lo más característico que podemos encontrar también al momento del examen físico, eh, son típicos silbidos en el pecho que vamos a escuchar con el estetoscopio del paciente, con el estetoscopio en el paciente. Y lo que va a significar estas sibilancias es que va a haber una obstrucción del flujo aéreo. No da la oportunidad de escuchar. Cuando uno le coloca el esteto en los pulmones, en la parte de la espalda, escuchas cómo pasa el aire. Escuchas como un... No sé si se escucha, pero bueno, algo así. Y se escucha clarito. En cambio, cuando hay sibilancias, sí te puedes imaginar como si este diámetro estuviera más achicado y el aire está empujando para poder salir. Entonces se escucha como un silbido y bueno, es bastante característico. Entonces, otra cosa es la disnea y la opresión de pecho o dificultad para respirar. Entonces, esto puede verse porque el paciente necesita mayor esfuerzo respiratorio, ¿no? Si mi bronquio está así y así yo puedo respirar normalmente, y si ahora está más chiquito, significa que me está llegando menos aire, menos oxígeno. Entonces, mi cuerpo va a reaccionar y entonces lo que va a hacer es sentir esta disnea y puede empezar a hacer un mayor esfuerzo respiratorio para tener esta mejor ventilación. Entonces, en mi paciente, esto me puede generar lo que es una, por ejemplo, taquipnia, eh, el uso. Bulimia vendría a ser lo que es una mayor frecuencia respiratoria, acá lo vamos a poner así, ¿no? Frecuencia respiratoria. Y la taquipnia es una mayor profundidad, como que normalmente cuando uno respira solo es tranquilamente, pero una taquipnia es cuando ya hay una extensión de la caja torácica, pues mucho más grande de lo normal, ¿no? Entonces, mayor profundidad. Y por último, para hacer el diagnóstico de básicamente del asma, lo importante es la clínica del paciente junto con un examen muy de función pulmonar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es esta prueba? Es la espirometría. Vamos a encontrar un resultado de esto. El FEP1 vendría a ser el volumen expiratorio forzado en el primer segundo entre la capacidad vital forzada. Y esto me debe dar un menor de 0,7. Si es que nosotros encontramos este valor, nos indica que estamos frente a un proceso obstructivo. Y esto acá lo vamos a encontrar tanto en el asma como en el EPOC, ¿ok? Sino que en el asma, bueno, les comento por ahí, no sé si les vayan a preguntar esto, pero en el asma nosotros vamos a tener otra prueba que es con corticoides, que estos van a ayudar a dilatar mi bronquio. Entonces, en el paciente asmático se le hace esta prueba, o sea, una vez que yo ya a 1,7 digo, ok, entonces es un proceso obstructivo, pero ¿cómo lo diferencio si tiene EPOC o no? Entonces le hago el examen de los corticoides y se supone que debería dilatarse el bronquio. Entonces el paciente debería volver a tener una buena relación FEP1 y con capacidad vital forzada. Entonces, eso lo diferenciaría del asma con el EPOC, por ejemplo. Ya, ahí no acabamos con asma, sino que les quise poner como que el diagnóstico, los síntomas, primerito todo en una diapositiva para luego irme ya de lleno a todo lo que conlleva la inflamación bronquial. Y como les digo acá es chiquito y explicado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inflamación. Tenemos, no se olviden, la predisposición genética, así como modo de repaso. Esta predisposición me da atopía. Esos pacientes que ya nacen y tienen dermatitis atópica, por ejemplo. Entonces, todos estos factores, la hiperrespuesta bronquial, factores ambientales, el humo, el tabaco, el smog de los carros, etcétera, todo me va a generar inflamación. Lo más importante, la inflamación limita el flujo y esto me da los síntomas. Así de fácil es agrandar. Pero ahora vamos a ver lo que es la inflamación bronquial. La cosa es que en los últimos años se ha podido confirmar, como les estoy mencionando, que la inflamación es la base de todo lo que es el asma. Entonces, el primer paso, por eso les puse acá, inflamación, bien grande. Aquí. El primer paso que nosotros tenemos es la estimulación antigénica.
Acá está. Primer paso, el antígeno. ¿Qué es un antígeno? Tenemos los factores ambientales, que ya les mencioné, las infecciones. Todos estos van a trabajar como antígeno. Entonces, este antígeno llega a mi paciente expuesto y lo que va a pasar es que se van a activar estas células de acá, las células dendríticas. Estas células dendríticas van a captar el antígeno en el epitelio bronquial y lo van a presentar a los linfocitos T. Vírgenes. Acá le llaman nativo, native, pero bueno, podemos ponerle virgen. Entonces, paso 1, llega el antígeno. Paso 2, la célula dendrítica captura el antígeno y va y se lo va a presentar al linfocito T. Estos linfocitos T se encuentran en los ganglios regionales. Y hay que acordarse que los linfocitos T van a diferenciarse en dos grupos. Tenemos a los linfocitos CD4 y a los linfocitos CD8. ¿Ok? Los CD4 son los linfocitos T helper, mientras que los CD8 son los linfocitos T citotóxicos. En este caso, por eso les puse acá pin grande el CD4. Más que nada nos importa el CD4. ¿Ok? Olvidémonos del CD8. Entonces, este CD4 lo que va a hacer es subdividirse también en dos, en T helper 1 y en T helper 2. Acá tenemos el T helper 1 y el T helper 2. Entonces, el T helper 1 lo que va a hacer es producir el interferón gamma y a la interleuquina 2. Estos dos factores van a inhibir la activación de los linfocitos B y van a promover la síntesis de las inmunoglobulinas E, o sea, las IgE. Por otro lado, el TH2, o sea, el T helper 2, va a producir muy importantes en las reacciones alérgicas. Y estas no se olviden, por eso las he señalado en rojito. Tenemos a la interleuquina 4 y a la interleuquina 5, no se olviden. Estas dos interleuquinas favorecen, vamos a poner acá, favorecen la respuesta alérgica. ¿Ok? Entonces, para ser más específico, la interleuquina 4 también, aparte de, induce la diferenciación de los linfocitos B hacia la síntesis de IgE, o sea, produce más IgE. Y los linfocitos T también son influenciados por esta interleuquina 4 para diferenciarse en más T helper 2. Por otro lado, la interleuquina 5 estimula la diferenciación de los eosinófilos a nivel de la médula ósea y promueve la liberación de estos eosinófilos al torrente sanguíneo. Entonces, si se dan cuenta, los T helper 2 van a impulsar más la reacción alérgica, ¿verdad? En cambio, los T helper 1 no tanto. Entonces, en los pacientes asmáticos, lo que vamos a ver es como un desequilibrio a favor de los T helper 2, o sea, vamos a tener más T helper 2. Entonces, vamos a tener más linfocitos B que van a producir más IgE frente a estos alergenos. O sea, normalmente nosotros podemos estar en contacto, por ejemplo, vamos al bosque, lo que sea, y estamos en contacto con las flores, con el polen, por ejemplo. Entonces, normalmente, a mí, por ejemplo, que no soy asmática, no tengo esas alergias, no me va a causar ningún problema. O sea, mis IgE van a estar tranquilos frente al alergeno que es el polen. En cambio, en estos pacientes con TH2 superactivado y más elevado, van a producir más inmunoglobulinas E, o sea, IgE, que son específicas a ciertos alergenos. En este caso, por ejemplo, al polen. Entonces, esto me va a generar que hay una respuesta inmunológica atópica, porque no es normal, ¿verdad? Entonces, eso sería. Y eso es lo que significa la hiperreactividad, que es hiperactiva, o sea, hiperreactiva, perdón, frente a cosas que deberían ser inocuas para nosotros. Acá les puse un poco los desencadenantes. Como les digo, pueden ser
hay personas que pueden desencadenarse por el perfume, por los animalitos, los perritos, los gatitos, el polen es bastante común, por el mismo ambiente, o los muñecos de peluche, por ejemplo, no sé si les ha tocado a los pacientes asmáticos que le dicen que no pueden tener peluches en la cama porque pueden tener ácaros y eso les da alergia, irritantes químicos, no pueden acercarse a la lejía, tener una infección respiratoria también puede desencadenar una crisis asmática, o incluso los cambios de temperatura, empieza a ser otra vez bueno tener sus crisis asmáticas. Entonces, básicamente, eso sería lo que es la inflamación bronquial. ¿Alguna duda o pregunta? Todo claro. Sí, un corazoncito. Ya, perfecto. Entonces, ya. Aquí le coloqué esta imagen. Básicamente es redundante lo que dije, pero como para que, porque estaba bonita, para que se acuerden. Entonces aquí está el bronquio normal, el bronquio más cerrado en el asma. La fisiopatología, ¿cuál es? Esto acá lo modifiqué porque decía otra cosa. Entonces, acuérdense, fisiopatología del asma, ¿qué cosa tiene que ver? Reactividad, inflamación y remodelación de la vía aérea. Porque va a haber cambios en las células y algunas van a volverse hiperreactivas. Por ejemplo, lo que le mencionaba de que va a haber más secreción de moco, también se ve en el asma. Los mecanismos que van a obstruir, va a haber broncoespasmo, va a haber hipersecreción de mucosa y va a haber edema por la misma inflamación. Este cuadrito de acá es para ser más específicos sobre los T helper 2, ¿ok? Entonces, de los T helper 2, nosotros vamos a tener a los macrófagos, de ahí van a salir los mastocitos, los eosinófilos también. Entonces, empezando por los macrófagos, vamos acá. Entonces, los macrófagos van a actuar como células presentadoras de antígeno. Acá les puse importante, en todos los cuadritos. Entonces, actúan como células presentadoras de antígeno y van a producir interleuquina 1. Esto es importante para la diferenciación y la proliferación de los linfocitos T. Además, estos macrófagos van a segregar sustancias que van a actuar en los procesos de la lesión y en la reparación tisular, que se relacionan con los fenómenos de la remodelación de la vía aérea. Entonces, este macrófago también es un factor importante al momento de la remodelación. ¿Ya? En el caso de los mastocitos, estas células se encuentran en las vías aéreas de los pacientes asmáticos en una mayor proporción que en las personas sanas. Son las únicas células que son capaces de reaccionar con los alergenos, porque estos mastocitos tienen como vamos a ponerlo así, porque así normalmente le ponen a los receptores. Tienen receptores específicos de alta afinidad para las IgE. Aquí el mastocito esperando su IgE. Entonces, una vez sintetizada y liberada la IgE por los linfocitos B, esta va a ir y se va a unir al mastocito. Y cuando interaccionan con un antígeno que llega, activa el mastocito. Entonces, los mastocitos lo que van a hacer finalmente es ayudar a mantener esta inflamación. O sea, para que esta inflamación sea crónica, viene el mastocito a malograrlo, básicamente, y a sintetizar mediadores proinflamatorios, como por ejemplo las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, estos dos son capaces de generar broncoconstricción. Ya. Broncoconstricción y alterar la permeabilidad vascular. Entonces, no se olviden. Llega, el mastocito tiene su receptor, los linfocitos B liberan a este IgE, el IgE se une al receptor del mastocito, el mastocito se activa y mantiene la inflamación por medio de los mediadores proinflamatorios,
como las prostaglandinas y los... Por último, en el caso de los eosinófilos, estos básicamente ya actúan en un momento más tardío, ¿ok? Actúan en la segunda fase de la reacción alérgica. Desde la médula ósea hasta la médula, entonces van a pasar a la sangre periférica una vez que ya estén maduros. Entonces, una vez que ya estén maduros, van a pasar por la sangre y van a migrar hacia los tejidos, incluida la mucosa bronquial, donde se van a encargar de liberar sus potentes mediadores citotóxicos. Citotóxicos porque van a dañar mi propia mucosa de la vía aérea. ¿Ok? Entonces, estos también liberan leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, citocinas. Todos estos también son capaces de generar broncoconstricción y, pero no se olviden, los eosinófilos no son los primeros en salir, son los de la fase tardía. ¿Ya? Entonces, eso sería básicamente lo que es con respecto a los linfocitos TH2 y lo que salen de ellos. Entonces, básicamente eso sería todo lo que es sí, eso sería todo lo que es asma. Entonces, em, ¿pasamos el POC o tienen alguna duda? No, otro corazoncito. Ya, está bien. Entonces, seguimos. Ya, a ver. Entonces, empezando con el EPOC, vamos a ver para que se den cuenta de todas las grandes diferencias que hay. Entonces, el EPOC es una enfermedad igual, pero en este caso es más degenerativa que el asma y mayormente vamos a encontrarla en pacientes mayores de 45 años, ¿ok? El asma, ¿en qué edades se encontraba más o menos? O bueno, ¿en qué etapa de la vida se encontraba? ¿Se acuerdan? Niños, generalmente. Ajá, en la infancia. Entonces, el EPOC es más de pacientes más adultos. Y lo importante aquí es que el EPOC es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. ¿Veis también? Entonces, clínicamente se va a caracterizar porque el paciente va a tener un enfisema y o una bronquitis crónica. Ya, entonces estas dos cosas lo que al final van a conducir es a la obstrucción de las vías. En cuanto a la epidemiología, el EPOC está en cuarto lugar entre las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo. Y es muy importante saber que su prevalencia varía bastante. O sea, dependiendo si tú te encuentras en Estados Unidos, te encuentras en Europa o te encuentras en Perú, y dependiendo de la edad y del sexo. Pero más o menos el 10% de personas mayores de 40 años es que tienen el EPOC. Otra cosa es que afecta más a hombres. Sin embargo, leí que actualmente, sobre todo en los países desarrollados, que su principal causa es por el hábito de fumar. Actualmente muchas mujeres adquiriendo ese hábito, entonces ahora como que se está igualando un poco esta epidemiología en cuanto a hombres y mujeres, pero en países desarrollados. En países en desarrollo como el nuestro, las mujeres no se enferman por fumar. Es más que nada porque están expuestas a productos de combustión de biomasa. Y esto lo preguntan fijo, siempre lo preguntan por todos lados, chicos, porque pues es muy característico. ¿A qué me refiero con combustión de biomasas? No sé si ustedes han visto, ni siquiera en, no, en zonas un poquito más alejadas del centro Lima, pueden ver cómo las personas todavía cocinan a leña. Entonces, estas pacientes, estas señoras que cocinan todo el día, están en un lugar reducido, o sea, en un espacio reducido, con su horno, con su leña o carbón o ramas. Entonces, este humo
biomasa que al final el paciente lo va a estar inhalando durante todo el día, durante todos los días, porque todos los días se cocina. Entonces, al final, esta paciente a los 45 años va a empezar a presentar disnea, tos y todas las características que ahorita les menciono. Entonces, al final, pues va a tener un problema obstructivo irreversible, lamentablemente. Acá vemos, por ejemplo, lo de enfisema y bronquitis. Tenemos una vía aérea sana, ahí se pone esto, vía aérea sana y un paciente con bronquitis. Vemos que hay inflamación del bronquio. Como está inflamado, vamos a ver que igual se va a reducir este diámetro y va a haber hipersecreción de moco, entonces también va a ocupar más espacio. Y el paciente va a estar tose, tose, tose. El bronquio sano y un bronquio con un enfisema. Enfisema es cuando se rompen los sacos alveolares. Aquí les puse este dibujo porque, pues bueno, muchas personas mueren al año por el EPOC y hay como 600 millones de enfermos de EPOC en el mundo. Entonces es muy importante el hecho de prevenir esta enfermedad sobre todo, ¿no? Porque con el hecho de decirle al paciente cuáles son los factores de riesgo, como estar cocinando con leña, por ejemplo, podría ayudar mucho a estos pacientes. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, tienen que ver con la interacción entre, igual que el asma, predisposición genética y factores ambientales. Aquí en este cuadrito vemos que la prevalencia del EPOC y el tabaco, o sea, EPOC y tabaco siempre unidos, están directamente relacionados. Sin embargo, no es que, porque yo fumo me va a dar EPOC. No. Porque esta enfermedad, el EPOC, es una enfermedad causada de forma multifactorial. Pero sí, uno de los más importantes es el tabaco. Eso no se olviden. Por eso acá sale como tabaco principal causa. Eso es fijo. Em, entonces, de ahí tenemos otras cosas como lo del biomasa. Este es si no me equivoco, ese es el segundo más importante. Y este es el primero. Pero en verdad depende mucho de lo que su doctor le diga, así que ojo con su diapositiva del doctor, a ver cuál le considera primero, porque a veces cambian esos factores pueden cambiar. El tabaco lo que va a hacer es que nosotros va a generar un daño de tipo oxidante por los radicales oxidativos que tiene. Y estos radicales van a generar una respuesta inflamatoria y esta respuesta va a generar la liberación de mediadores inflamatorios que van a dañar mi pulmón. Y muchos pacientes que no fuman una al día, una a la semana, una al mes, sino que fuman constantemente, van a tener un daño oxidativo constante. Entonces el cuerpo no va a poder ser reparado adecuadamente porque ya es un daño perenne, crónico. Entonces, luego con respecto a los factores genéticos, les puse esta imagen de acá, o en estas dos. Porque los factores genéticos, el más importante o el más conocido es la deficiencia de la enzima alfa 1, ay, alfa 1 anti, antitripsina, que la puede encontrar como AAT, ¿ok? Entonces, esta alfa 1 antitripsina va a hacer es inhibir a las proteasas más importantes del cuerpo. Entonces, esta alfa 1 antitripsina en el pulmón va a inhibir la elastasa, que es una proteasa, de los neutrófilos. Eh, Esta proteasa, o bueno, la elastasa, es, a lo mejor lo escribo acá, para que no se haga está. La elastasa. Entonces se supone que la AAT va a inhibir a la elastasa de los neutrófilos. ¿Por qué? Porque esta elastasa es una enzima
proteolítica, ¿ya? Que son activadas por o durante la inflamación. Entonces, si no hay o hay ausencia o deficiencia de esta enzima alfa-1 antitripsina, lo que va a pasar es que va a provocar que esta elastasa, que es una enzima proteolítica, o sea, destruye, no se va a iniciar una destrucción progresiva e irreversible del tejido pulmonar. ¿Ok? Entonces, eso es. Acá les puse, pues, cómo es para que el paciente tenga este factor genético de la enzima alfa-1 antitripsina. Tenemos a los pacientes portador de la deficiencia, portador. Y al final de estos, pues, 2 de 4 van a ser portadores de la deficiencia, pero solamente uno va a tener la deficiencia en sí. Lo importante es que sepan cómo es que funciona, cuál es su mecanismo de acción. Ahora pasando a lo que es la patología. Como les mencioné, tenemos dos fenotipos muy conocidos en lo que es la EPOC. Tenemos a la bronquitis obstructiva crónica y al enfisema. ¿Ya? La bronquitis se define por la presencia de tos y esputo, porque tiene secreción, entonces el cuerpo va a querer botar esa secreción. En la mayoría de los va a tener tos y esputo, al menos por 3 meses al año, o también puede ser durante 2 años consecutivos. Y en el caso del enfisema, lo que va a tener es que van a haber espacios aéreos distales, o sea, los alvéolos, patológicamente más agrandados, porque vamos a ver una destrucción de las membranas del alvéolo. Por eso, en vez de estar así formadito, no van a tener membrana y van a estar más agrandados. ¿Ya? Entonces, la obstrucción del flujo, acá nosotros tenemos estados de estrechamiento. También surge por la hipertrofia del músculo liso a nivel del pulmón o porque hay fibrosis en los bronquios respiratorios. Entonces, el proceso inflamatorio del EPOC se va a iniciar porque vamos a inhalar nosotros gases nocivos y estos van a activar o van a aumentar el número de macrófagos. Acá está, el número de macrófagos a nivel de los alvéolos. También van a activar a los mastocitos, a los linfocitos, a los neutrófilos, a los linfocitos T. ¿Dónde están? Bueno, no hay linfocitos T, creo. Ah, acá están. Sí, ya los señalé, linfocitos T. Entonces, todos estos se van a activar y como ya les dije, los linfocitos T se separan en CD4 y CD8. CD8, por ahí lo dejamos un ratito. Y el CD4 se va a diferenciar en T helper 1, T helper 2. Entonces, también vamos a tener células linfoides innatas que van a secretar más mediadores inflamatorios como otras citoquinas, otras quimiosinas, otros factores de crecimiento. Tenemos interleuquina 8, tenemos prostaglandinas, tenemos histamina, factor de necrosis tumoral, otra interleuquina, interferones, más interleuquinas. O sea, todos estos mediadores proinflamatorios lo que van a hacer es generar más mediadores inflamatorios y vamos a tener una inflamación de tipo crónica. Entonces, finalmente, con la presencia de tantos irritantes a nivel de tracto respiratorio, lo que van a hacer es que van a activar los macrófagos, que van a estar ¿dónde? A nivel del epitelio. Van a estar sobre la superficie de las células epiteliales y van a liberar más y al final va a generar que toda la vía respiratoria se inflame y esto va a generar una hiperplasia de las glándulas mucosas e hipersecreción. Entonces lo que vamos a ver es en los bronquiolos vamos a encontrar fibrosis, ¿ya? Hipersecreción de moco, también igual que en el asma, es verdad, pero aquí se da más, ¿ok? La hipersecreción mucosa es más común en el EPOC que en el asma. La fibrosis sí no la vemos en el asma. Contracción del músculo liso, sí vemos una pequeña, pues, broncoconstricción, pero no es tanto como en el asma. Y bueno, inflamación vemos en enfisema, inflamación. En cuanto al diagnóstico y la clasificación, lo que vamos a ver es que
para el diagnóstico es muy importante tener en cuenta cuáles son los antecedentes de exposición a los factores de riesgo. Saber si mi paciente dónde trabaja, saber si que tiene su casa, si bueno, vive en condiciones precarias, este, no tiene cocina, por ejemplo. Entonces, no, yo cocino a leña, doctor. Ah, ya. Trabaja, no sé, de los que están parados ahí en el corredor y están con el humo constantemente de los carros. Es muy importante saberlo. Luego analizar los síntomas. El paciente puede tener estos síntomas de acá. El paciente tiene tos, tiene disnea, que es la falta de aire, va a estar con producción de esputo, va a sentir una presión en el pecho también, y también podemos encontrar sibilancias, pero no es tan característico como el asma. También es importante lo que hablé anteriormente, la espirometría. Entonces, la presencia de el FEP1 entre la capacidad vital forzada me debe dar 7 o de lo contrario 70%, como lo quieran interpretar. Y esto me va a indicar que hay una limitación persistente del flujo aéreo, o sea, una obstrucción. Pero en este caso, le hacemos el examen del post-broncodilatador, o sea, le damos un broncodilatador a mi paciente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nada. En este caso, no como en el asma, que luego del broncodilatador, esta relación se mejora, y eso no se olviden. En el EPOC post-broncodilatador sigue obstruido, porque esto ya es irreversible. No importa que yo dilate mi bronquio, no importa, porque ya este pulmón está fibrosado, está inflamado, está enfisematoso, estos alveolos. Entonces, esto ya no se puede revertir. Es importante en el EPOC también ver esta clasificación, que no sé si les vayan a preguntar mucho, pero es importante que la sepan, al menos como cultura general, que sepan que el EPOC se puede dividir en GOLD 1, 2, 3 y 4. Eso, pues desde el 1 es el más leve y el 4 es el muy grave. Y todo depende de qué? Del FEP1. ¿Ok? Como se dan cuenta, todos en el FEP1. Mientras es mayor, claramente me dice que el paciente tiene un EPOC leve, pero mientras más va bajando este porcentaje, ya el paciente se encuentra muy grave. Ok, entonces básicamente ese sería, hemos acabado muy rápido, ya. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas, ahí vamos a demorarnos un poquito más. A ver, chicos, ¿cuál de los siguientes hallazgos es más característico del asma que del EPOC? Sería la obstrucción reversible, ya que podemos diferenciar en el caso de asma que sí puede ser eh, a- reversible con el uso de fármacos y terapia correcta, a diferencia del EPOC que ya es crónico y es no reversible ya que causa fibrosis. Muy bien, sino que no te olvides que los dos son crónicos, por si acaso. Ya. Pero sí, está perfecto. Entonces es obstrucción reversible. Claro, el EPOC es irreversible. Parénquima en EPOC. Hipertrofia de glándulas mucosas. Eso le quería hacer un énfasis. Porque, ¿te acuerdan que yo les estaba mencionando que hay hipertrofia de las glándulas mucosas en ambos, tanto en asma como en EPOC? Entonces, es una alteración bastante importante que se da por la inflamación, básicamente, por la inflamación crónica. Pero más que nada es más característica en la bronquitis crónica. Porque hasta si se dan cuenta, en las mismas imágenes de bronquitis hay secreción. Acá, acá, moco. Entonces, ustedes piensan en bronquitis crónica y lo relacionan más con el moco. Es verdad que en el asma también hay hipersecreción de moco, pero no tanto como en la bronquitis crónica, que es característica del EPOC. ¿Ya? No sé, eso como para que no se vayan a confundir y me digan, pero sí también hay hipertrofia de las glándulas mucosas. Ya. Entonces, pasamos con esta acá.
En el EPOC, ¿qué valor de capacidad vital forzada post broncodilatador se considera diagnóstico? En EPOC. Muy bien, la C. Bien, Iván. Ya, la C, ¿verdad? Si se dan cuenta, en todos sitios yo les estaba colocando como el FEP1 con el, puede ser capacidad vital forzada o FBC, no importa, está en inglés y español, ¿no? Entonces, normalmente los puede encontrar como menor de 0,7 o menor de 70%. Entonces, eso no se vayan a confundir. Las dos son correctas por si en el examen le quieren poner una de esas. Y si se dan cuenta, no importa que sea post-broncodilatador, porque en el EPOC, recuerden, el broncodilatador no te hace nada. En cambio, el asma sí cambiaría, por si acaso. Ya. Esta también, a ver, no sé si por ahí han prestado atención. ¿Cuál de las siguientes citoquinas está más involucrada en la inflamación eosinofílica del asma? En todo lo que era inflamación bronquial. Muy bien, la D. Hemos visto que aparecen muchísimas interleuquinas, pero las principales yo les dije que era la interleuquina 4 y la interleuquina 5, ¿ok? Porque las dos se encargaban, pero más que nada la 5 se encargaba de el mantenimiento de la inflamación. ¿Por qué? Porque está activa y se encarga también de la maduración y del reclutamiento de los eosinófilos. ¿Ok? Eso no se olviden. ¿Cuál es su acción? Entonces, en cambio, los demás sí participan, pero de forma de la inflamación general, no es tanto en la inflamación eosinofílica. Entonces, la otra sería, ¿qué tipo de célula inicia la respuesta inmunitaria adaptativa en el asma al presentar al antígeno a los linfocitos T? ¿Quién los presenta? Muy bien, también. La célula dendrítica. ¿Se acuerdan? Era antígeno, célula dendrítica, linfocitos T. ¿Y en qué se separaban los linfocitos T? ¿Se acuerdan? ¿En qué se diferenciaban? Para que recuerden un poquito de inmuno. Todavía más arribita. Ajá, exacto. En CD4, que son los helper, y en CD8, que son los citotóxicos. Y de ahí el CD4 era el que se separaba en T helper 1 y T helper 2. ¿Cuál era el malo? Por así decirlo. ¿El 1 o el 2? No, el 2. Pero no se olviden. El 2 es el malo, ¿ya? Recuerden, era el que mantenía la inflamación, básicamente, el que hacía que más linfocitos B se conviertan a TH2 y produzcas más inmunoglobulina E y entonces generaba la mantención o la cronicidad, mejor dicho, de lo que es la inflamación y activaba sobre todo la alergia.
Por eso les dije que en los pacientes asmáticos había un desequilibrio y tenían más TH2 de lo normal. ¿Ok? No se olviden, TH2 es la mala. Mm, Entonces, ¿cuál manifestación clínica es más típica de encontrar en un paciente con EPOC que con asma? Típico en EPOC. Muy bien, está correcto. Infancia es característico de asma. ¿Qué edad empezaba supuestamente el EPOC? ¿Se acuerdan? ¿Mayores de cuánto? Sí, 45, 40 años. Está bien, más o menos a esa edad es la que vemos. Y bueno, asociado a antecedentes atópicos, es más que nada el asma también, ¿no? Y ya por último, ¿cuál de las siguientes opciones no es una característica típica del asma? Esa me la puse en el pretest. A ver, ¿qué cosa no vemos en asma? La ¿Cuál C, no? ¿Cuál? A ver, tú Iván dijiste la C, ¿verdad? Y creo que otra chica dijo otra cosa. La D. Ya, Natalie ganó. Sí, es enfisema paracinar. Los enfisemas y la bronquitis son más característicos del EPOC, ¿ok? No tanto el asma. Y es verdad que yo no mencioné tanto el remodelamiento bronquial en lo que es el asma, pero sí, por el hecho de remodelamiento se refiere a la hiper, bueno, no hiperreactividad, hipertrofia, perdón, de las glándulas mucosas. Remodelamiento es que el revestimiento del bronquio en este remodelar se va a cambiar, ¿no? Si nosotros tenemos ahí nuestras glándulas bien sentaditas, tranquilas, que producen mucosa, en este caso van a hipertrofiarse. Entonces a esto se le llama el remodelamiento bronquial también, ¿no? Entonces, sí, efectivamente también lo vemos en el asma, entonces sí es típico. En cambio, un enfisema es muy raro, o sea, eso no se ve en pacientes con asma, ni enfisema ni bronquitis crónica. Entonces, eso sería todo, chicos, ¿o tienen alguna pregunta? Ahí está la bibliografía. Creo que está bastante tranquilo el tema. Ya, supongo que ninguna duda. Entonces, antes de dejar de grabar, voy a mandarles el post-test un ratito. Ya se los mando por acá. Ya listo, chicos. Entonces, eso sería todo. Bueno, gracias por conectarse. Entonces voy a dejar de grabar. Ok. Gracias.